Muy buenos días a todos. En el vídeo de hoy voy a tratar de explicaros de la manera más sencilla las modificaciones que se plantean para 2023 y 2024 en materia impositiva y voy a tratar de daros mi opinión. Voy a ser lo más objetivo posible. Obviamente en la mayor parte de las cosas, como era previsible, no estoy en absoluto de acuerdo. Y hay algunas que sí puedo estar más de acuerdo, pero que considero tremendamente insuficientes a la vista de la situación actual y la situación que tendremos posiblemente de aquí a un año, año y medio, 2 años, ¿de acuerdo? Vamos a ello, si os parece, vamos a tratar cada uno de ellos de manera individualizada. Tengo aquí delante un cuadro efectivo donde se puede ver números, datos, las medidas, cada una de ellas y demás en qué consisten, y a partir de ahí pues bueno, voy a tratar de daros mi opinión, como os digo, lo más objetiva posible, ¿vale? Mirad, la primera de las medidas fiscales, como ellos dicen, para la justicia social y económica, pues sería un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Bueno, pues vamos a llamarlo el impuesto de solidaridad. Bueno, vale, vamos a tratar de ser objetivos, vuelvo a repetir. Entre 3 y 5 millones de euros, ¿vale? Es decir, el patrimonio que un contribuyente tenga entre 3 y 5 millones de euros será gravado al 1,7% por este nuevo impuesto. Entre 5 y 10 millones de euros será gravado al 2,1%. Y más de 10 millones de euros será gravado al 3,5%. Y aquí muchos pensaréis, ¿pero esto no es muy parecido al impuesto de patrimonio? Pues sí, efectivamente, es un impuesto de patrimonio como la copa de un pino. Pero bueno, aquí ellos lo que dicen es que aquellas comunidades autónomas donde el impuesto sobre el patrimonio no esté bonificado, será deducible de la cuota que efectivamente se pague por este nuevo impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recordad que el impuesto de patrimonio es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, como siempre os expliqué. Hay algunas que lo tienen bonificado, hay algunas que bueno, pues no es así, como por ejemplo es el caso de Asturias, ¿no? Y donde obviamente hay agravios comparativos importantes entre comunidades, ¿no? Siempre es un impuesto que yo critiqué mucho, que realmente no veo justo, porque todas esas personas que tienen un patrimonio, pues obviamente lo han hecho a través de fondos o de capital que ya tributó en su día, ya sea por rendimientos del trabajo, de la actividad económica, etc. Entonces, bueno, es un impuesto que realmente siempre vi injusto y para que pues, las comunidades autónomas estén en armonía fiscal, vamos a decirlo así, pues debería existir una bonificación total del impuesto o directamente quitarlo, ¿no? Pero bueno, en fin, que esto ya es una opinión personal, ¿no? ¿A qué voy con esto? Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. O sea, es que esto es terrible desde mi punto de vista, porque estamos gravando aún más, o sea, con gravámenes superiores a los que tiene el impuesto de patrimonio, estamos gravando efectivamente los bienes que los contribuyentes tienen, ¿no? Y obviamente los porcentajes no son bajos. Y hombre, solo faltaba que dijeran que la cuota de impuesto de patrimonio pagada por aquellos contribuyentes que tengan la obligación no fuera deducible. Es que si no ya sería un cachondeo, porque encima ya no solo no te quito el impuesto de patrimonio, sino que además te añado otro que te lo llamo el impuesto a la solidaridad de las grandes fortunas. Bueno, pues nada, en fin, así estamos. ¿A cuántos contribuyentes va a afectar esta medida? Más o menos a 23.000. Creo que tampoco estoy de acuerdo, porque estoy seguro que estas grandes fortunas tienen grandes asesores fiscales y tienen otras ideas que van a hacer que este número de 23.000 contribuyentes a los que afecte este impuesto no exista. Pero bueno, en fin, esto ya es, como os digo, una opinión personal, ¿de acuerdo? Haré un vídeo específico sobre este punto para explicaros cómo se va a valorar ese hipotético patrimonio, ¿vale? Vamos a ver si se utilizan la normativa del propio impuesto o se utilizan otras variables, porque claro, aquí hay que ver muchas cosas, qué partes podrían estar exentas, qué partes efectivamente entran a formar la base patrimonial gravable, etc. Entonces, bueno, haré un vídeo a posteriori sobre esto para que lo tengáis más claro cuando efectivamente pues haya información total, ¿no?
En segundo punto, vamos a hablar del IRPF, ¿vale? Donde dice que aumenta un punto hasta el 27% el gravamen en las rentas del capital entre 200.000 euros, ¿vale? Para las rentas de capital superiores a 300.000 euros, el tipo se eleva en 2 puntos hasta el 28%. Recordad que con carácter previo, ya para el año 2021, se modificó la base imponible del ahorro y efectivamente lo que se hizo fue aumentar los tipos de gravamen, sobre todo en los últimos tramos, ¿no? Entonces, hasta ahora veníamos tributando de 0 a 6.000 euros en esta base al 19%, de 6.000 a 50.000 al 21%, de 50.000 a 200.000 al 23% y de 200.000 en adelante al 26%. Como veis, esto se modifica y se aumenta un 1% a aquellas superiores a 200.000 y a partir de 300.000 euros, esto es una nueva escala que se añade, se tributa al 28%. Bueno, digamos que esto es aumentar un poco el gravamen, desde mi punto de vista sin mucha chicha, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque en definitiva al ahorrador, a la persona que obtiene rendimientos de capital o variaciones patrimoniales derivadas de la enajenación de activos, pues lógicamente esto creo que le trae bastante sin cuidado el pagar el 28 o el 27%, con lo cual es una medida que dicen que va a gravar a todas aquellas rentas de capital importantes, pero que realmente no creo que tenga mucho sentido recaudatorio. En siguiente lugar tenemos un aumento de la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 euros a 21.000 euros. El mínimo de tributación sube de 14.000 a 15.000 con salario mínimo de 21.000 euros. Bueno, aquí creo que habría que hacer un inciso con el tema de los 2 o más pagadores, ¿vale? Porque aquí, en definitiva, dicen, bueno, teóricamente hay con estas medidas, aquella persona que gane 18.000 euros al año va a tener un ahorro, creía leer, luego le echamos un vistazo, un ahorro aproximado de en torno a 700 euros al año, ya, pero es que aquí tenemos que tener en cuenta que si efectivamente estas personas tienen un pagador solamente y no obtienen más rendimientos, en muchos casos no van a tener la obligación de declarar, entonces claro, en fin, el mínimo de tributación sube de 14.000 a 15.000 euros. Teóricamente cuando se tienen 2 pagadores, ¿no?, por rendimientos del trabajo y el primero supera los 14.000 euros y el segundo supera los 1.500, teóricamente está el contribuyente obligado a declarar. Bueno, como veis, esta es una medida que ellos dicen que afecta al 50% de los trabajadores. Discrepo absolutamente, pero bueno, es lo que hay. Y como digo, aquí estoy para informaros y daros de una forma lo más correcta posible, en mi opinión. Luego, un cuarto punto, el IRPF para los autónomos, ¿no? Rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para los autónomos. Bueno, vamos a ver. Los autónomos que están en módulos, pues hombre, efectivamente son gente que está relativamente poco gravada, vamos a decirlo así, ¿no? El módulo, lógicamente, pues es algo que ayuda relativamente a los autónomos, porque no tributan en función de los ingresos generados, sino que tributan en función de unos signos, índices o módulos que se llaman, ¿no? Por ejemplo, si tienes una peluquería pequeña, bueno, pues vas a tributar en función de los metros cuadrados que tengas, del número de empleados, etc., etc., ¿vale? Entonces, bueno, esto lógicamente era una buena forma fiscal para tributar a todos aquellos que pudieran y cumplieran los requisitos, y bueno, pues aquí dice que hay una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto. Bueno, vale, lo puedo comprar. Ahora, se eleva del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada. Bien, estimación directa simplificada son todos aquellos contribuyentes que tienen una actividad económica y facturan menos de 600.000 euros al año, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso había una provisión efectiva que se podía dotar por gastos deducibles que ya era considerada del 5%, ¿vale? Es decir, gastos de difícil justificación, yo te dejo que te deduzcas un 5%. Bueno, pues esto pasa del 5 al 7, es decir, se va a poder deducir más gasto. Pero por lo que entendí y por lo que estuve leyendo, más o menos la incidencia tributaria media que va a tener esto sobre los contribuyentes va a ser de 100 euros al año.
Entonces, como veis, con aquellos autónomos, a los que, bueno, pues tienen un gasto de luz importante en su negocio y demás, pues yo creo que estos 100 euros no les va a dar ni para cubrir siquiera el excedente de un mes de luz de sobrecoste sobre ejercicios anteriores, con lo cual, pues bueno, desde mi punto de vista, una medida que está bien poder incrementar esos gastos, pero la veo completamente insuficiente, ¿de acuerdo? Se dice que estas medidas van a afectar a 1,5 millones de autónomos. Bueno, vale, sí, ok, esta cifra podría ser, yo creo que tampoco, pero bueno, podría ser, entendiendo que sí, será de aplicación, pero vale, una cosa es la aplicación real y otra cosa es que realmente tenga algún tipo de incidencia efectiva y que de verdad se vaya a ayudar a los autónomos, que desde mi punto de vista en absoluto. Pero bueno. Impuesto sobre sociedades, rebaja del tipo nominal del impuesto del 25% al 23% para las pequeñas empresas, ¿vale? Ayer leía efectivamente, pues esto afectará a todas aquellas compañías que facturen menos de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Entonces, si facturas menos de 1 millón de euros, pues podrás acogerte al gravamen del 23% y no al 25%. Es una friolera bajada del 2%. Bueno, ya sabéis lo que opino, no hace falta que os lo diga. Entonces, vamos a ver, por poneros un ejemplo, una sociedad que factura 900.000 euros y le quedan más o menos unos beneficios de 100.000 euros, en vez de pagar en impuestos sobre sociedades 25.000, va a pagar 23.000. Bueno, sigo diciendo que creo que le va a dar bastante igual pagar 23.000 o 25.000 euros, porque no va a arreglar nada, absolutamente nada. Pero bueno, en fin, seguimos. ¿Son pequeñas empresas, una cifra de negocio? Bueno, inferior a 1 millón de euros, efectivamente lo que decía, no había leído esta parte. Vale, ¿a cuántos contribuyentes va a afectar teóricamente? Bueno, pues algo menos de medio millón, a unos 400.000, ¿vale? Entonces, bueno, sí me parece bien que se baje el tipo de gravamen para sociedades que facturen menos de 1 millón de euros o que se consideren pequeñas, pero es necesario una bajada mayor, obviamente, porque es que esto no se nota, son 2%, ¿no? Si me dices que lo bajas del 25 al 19, pues bueno, todavía más o menos hay una cierta razonabilidad en la bajada y realmente se puede llegar a notar, ¿no? Un 6% en la reducción del tipo de gravamen, pero bueno, obviamente esto, desde mi punto de vista, pues no tiene mayor incidencia. Luego, el punto 5, sociedades, esto ya es un poquito más complejo, limitación en un 50% de la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en grupos consolidados. Afectará a grandes empresas y será temporal. Bueno, afectará teóricamente a 3.600 empresas, con lo cual esto, desde mi punto de vista, también es una medida que no tiene mayor, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo así. Como veis, un poco pues haciendo resumen de todo esto, las medidas que sacan, yo llego a la conclusión de que es el mismo perro con distinto collar, ¿de acuerdo? Y bueno, ya veis que analizándolo pormenorizadamente, las medidas, quitando la primera, que es la del tema del impuesto a las grandes fortunas, pues son completamente insuficientes, ¿vale? Intentan decir que de esta manera pues bajan los impuestos, que tal, que cual, pero vamos, realmente es exactamente lo mismo, desde mi humilde punto de vista. Hablaré, como os decía, más en profundidad, si os parece bien, sobre el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, ¿vale? Vamos a analizar exactamente bien esto, vamos a ver las diferencias que hay con patrimonio, vamos a ver cómo se otorgan las valoraciones efectivas a todos esos bienes y derechos que tienen los contribuyentes y de ahí cómo se conforma y se liquida el impuesto que llaman ellos a la riqueza o a la solidaridad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os digo, espero que os haya quedado más claras cuáles son estas nuevas medidas. Me he extendido un poquito en el tiempo del vídeo, pero bueno, os lo dejaré subido a YouTube. No sé si a Instagram lo subiré completo, puede ser que sí, os suba algunas píldoras para que luego podáis ver el vídeo completo en mi canal de YouTube. Pero bueno, en fin, en definitiva, como os decía, pasaba por aquí para informaros de todo esto de la forma más objetiva, daros mi opinión personal de que realmente esto no va a tener mayor incidencia porque, como os digo siempre, para recaudar más lo primero que tenemos que hacer es reducir el fraude y para reducir el fraude realmente tiene que dejar de salir rentable y obviamente con estos pequeños ajustes de nada, como quien dice, no vamos a reducir el fraude y si no reducimos el fraude realmente no vamos a ingresar más dinero, ¿de acuerdo?
Así que nada, ya sabemos que el problema real está en el volumen de gasto público y donde tenemos que recortar para intentar reducir el déficit año tras año es en el gasto público, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo dicho chicos, os agradecería que me dejarais en comentarios o en mensaje privado vuestra opinión con respecto al contenido, con respecto al vídeo, si os ha gustado, si os ha parecido útil, si os ha parecido interesante y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, o a través de mensaje directo o a través de comentarios que trato de responder según pueda. Vale, os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.